Dios les bendiga. La paz de Cristo para cada uno de ustedes. Quiero invitarles para que demos lectura a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, precisando el verso 11. Amén. Al verso 15. Nos enseña la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a la luz de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Oremos para recibir la enseñanza de la palabra. Señor Jesucristo, bendito Padre Celestial, en esta hora invocamos tu nombre para darte gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí dispuestos a recibir de tu santa palabra en esta hora la orientación. Ayuda y dirige mi vida en esta hora, de tal manera que el pueblo pueda entender en el nombre de Jesús. Y da oído dócil a tu pueblo, Señor, los que están aquí reunidos y los que están a través de las redes sociales en este instante. En el nombre admirable tuyo te lo rogamos en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Aleluya. Puede estar cómodo, amado hermano, en el nombre de Jesús. También queremos dar la bienvenida a los hermanos que se conectan en esta hora a través de las redes sociales. Quiero compartir la enseñanza de la palabra de Dios en esta hora, en el admirable nombre del Señor Jesucristo, bajo un precioso tema que el Señor me ha regalado, plasmando en la palabra del Señor, allí en Apocalipsis, capítulo 22, del verso 1 al verso Apocalipsis capítulo 22 del verso 11, precisando al verso 15. Y quiero compartir con ustedes un tema en esta hora que lo he titulado un requisito indispensable para ir al cielo. Amén. Un requisito indispensable para ir al cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Bueno, recordando en esta hora a todos los que nos escuchan, próximo domingo, día misionero, aquí en esta congregación y casi en todo Colombia. Gran día misionero el próximo domingo. Un requisito indispensable para entrar al cielo. Haciendo un análisis de lo que dice el verso 11, hombre, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, bueno, continúe ese proceso, santifíquese todavía. Amén. Hay una advertencia, verso 12. He aquí vengo pronto en mi pago, mi galardón, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según se haya comportado. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era. Él es el primero y el último. Y entonces le da una voz de aliento y de esperanza a los que se han convertido. Ser bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a la voz de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y hay una afirmación directa: los perros estarán afuera. No está hablando de esos que ladran
y que tienen 4 paticas. Está hablando de aquel hombre o mujer, si es mujer, que tiene más de un hombre, que vive, que tiene intimidad sexual con más de un hombre. Si es un hombre, entonces se refiere al hombre que tiene intimidad sexual con más de una mujer. La Biblia lo cataloga aquí como un perro. Entonces, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hoy, en la sociedad en la que estamos, hay un debate en Colombia. Lo más moderno que hay es la eutanasia. Ya en Colombia es ley. Cualquier persona puede pedir que lo maten, sí, para que usted me logre entender. Y el médico tiene la autoridad para matarlo si el juez le da la autoridad. Entonces aquí hay 3 personas involucradas. Número 1, el juez. Número 2, el médico. Número 3, la propia persona. La Biblia dice que los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Esto es una aprobación diabólica. Según Dios, y yo le creo más a Dios que a las autoridades terrenales. Yo no sé quién le cree a usted, pero Nelson Padilla le cree más a la autoridad celestial que a la autoridad terrenal. Según Dios, los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Lo que quiere significar que si una persona autoriza a que se le quite la vida, se convierte en homicida para sí mismo. Eso es lo que a mí la Biblia me dice aquí. Dice que los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Préstele atención por dónde va el asunto. Satanás está interesado en que todas las personas se pierdan. Él sabe que si una persona se muere siendo homicida, está perdida. ¿Cómo es nuestro tema en esta hora? Un requisito indispensable para entrar al cielo. ¿Qué es un requisito? Una cualidad que se necesita para desempeñar una determinada labor. Amén. Es un requisito. ¿Qué significa la palabra indispensable? Algo que no puede faltar, algo que es necesario. Amén. Demos gloria al Señor. Oye, ¿qué es algo indispensable? El aire que respiramos. Si a usted le falta el aire, ¿qué ocurre? Se muere. ¿Sí o no? Se muere. Algo indispensable. ¿Qué es el cielo? Acuérdese que nuestro tema es un requisito indispensable para entrar al cielo. ¿Qué es el cielo? Si yo le preguntara a usted esta hora, ¿qué es el cielo? ¿Qué respuesta tendría usted? Qué bonito, ¿no? Qué importante. ¿Qué es el cielo? Es el lugar donde habita nuestro Dios. Amén. Donde tiene su trono. También es el lugar que Dios tiene preparado para todas aquellas personas que hagan su voluntad, que obedezcan a su palabra. Abra el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Mirando el verso 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Entonces, eso es el cielo. Es la morada de Dios, es la habitación de Dios, es el lugar donde Dios tiene su trono, y es el lugar que Dios ha prometido a aquellos que obedecen su palabra. Demos gloria al Señor. ¿Cuál es el requisito indispensable para entrar al cielo? ¿Cuál es? Y es importante que le prestemos
Atención, abra su Biblia por favor, porque ese requisito indispensable es la santidad. Apocalipsis 22:11. Abra su Biblia por favor. Usted que está a través de las redes sociales, allí puede dejarnos sus comentarios. Haga comentarios respetuosos por favor, y le invito para que también abra su Biblia en esta hora. Apocalipsis capítulo 22 verso 11. Ahí aparece el requisito indispensable para entrar al cielo. Dice la escritura: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y aquí viene nuestro requisito estrella: y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Amén. Y el verso 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esa ropa que aparece allí no es esta. No es esta camisita, no es el pantaloncito que te pones. Esa ropa que aparece en Apocalipsis capítulo 22, verso 14, es tu vida, tu cuerpo, bendito el Señor, tu alma, todo tu ser. Sí, que bienaventurados los que lavan su ser, los que lavan su vida, los que lavan su comportamiento. Bienaventurados aquellos que se limpian, aleluya, para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. El árbol de la vida es Jesucristo. La ciudad es la nueva Jerusalén. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y esas puertas por las que vamos a entrar es la puerta del cielo nuevo y la tierra nueva, donde mora Cristo. Aleluya. Y ahí estaremos por la eternidad. Alguien le brinda un aplauso a este Dios, aleluya, que nos tiene preparado un lugar hermoso. Que nos tiene preparado un lugar único, cielo nuevo y tierra nueva. Un requisito indispensable: la santidad. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Requisito indispensable para entrar al cielo: la santidad. Entonces pudiéramos preguntarnos en esta hora, bueno, ¿y cómo se adquiere la santidad? La santidad se adquiere abandonando el pecado, número 1. Número 2, arrepintiéndose de todo pecado. Número 3, haciéndose bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Esto nos da la oportunidad de adquirir una vida nueva y santa. Oiga bien, nueva y santa. Ahora su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 6. Ábrala en esta hora en el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 6 nos enseña la palabra del Señor, del verso 1. Gloria a Dios. Aleluya. Al verso 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es: de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gloria al nombre del Señor. Así que el viejo hombre, cuando uno es bautizado en el nombre de Jesucristo, el viejo hombre debe morir. Amén. Bueno, ¿a quién es que sepultan? ¿A los vivos o a los muertos? A los muertos. Así que si usted se va a bautizar, murió al pecado. Amén.
Es porque está muerto al pecado. Muere el pecado y es sepultado juntamente con Cristo. Esto es un asunto de fe. Amén. Esto es un asunto de fe. Aleluya. Y es sepultado y muere el pecado. En otras palabras, el viejo hombre muere. Y de ahí se levanta siendo una nueva criatura. Y esto es por fe. Amén. Lo que quiere significar que desde el momento en que usted fue bautizado en el nombre de Jesucristo, por la fe Jesucristo perdonó sus pecados. Eso es lo que la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Aquellos que se burlaban de los primeros evangélicos, después que el apóstol Pedro predica inspirado por el Espíritu Santo, le preguntaron a Pedro y a los otros hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta divina? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Alguien da gloria a Dios. Así que es importante entender que de la única manera que una persona puede adquirir la santidad es siendo bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Demos gloria a Dios. Ahora, es importante que entendamos, este requisito se maneja en 3 tiempos. ¿Cuál requisito? El requisito de la santidad. ¿Alguien da gloria a Dios? Se maneja en 3 tiempos. Tiempo número 1. Debemos ser santos. Oiga, requisito indispensable para entrar al cielo. Número 1, tiempo número 1, ser santos. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Escuchemos lo que nos enseña la palabra del Señor. Le invito para que abra su Biblia, por favor, en esta hora, en el admirable nombre de Jesucristo. Primera carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1, precisemos en el versículo 13 al verso 16. Nos enseña así la bella y bendita palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Demos gloria a Dios. Oiga, qué bonito. El primer tiempo es ser santo. ¿Y qué significa la palabra santo? Puro, apartado del mundo para Dios. Alabanzas al Señor. Por eso cuando una persona es bautizada en el nombre de Jesús, sus pecados le son perdonados. Y si a una persona Jesucristo le perdonó los pecados, antes de ser bautizado era un pecador. Y después que Cristo le perdonó los pecados, ¿qué título recibe ahora? Santo. Amén. Aquí tenemos varios hermanos que son santos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que vale la pena recordarle a los hermanos en esta hora, todos aquellos que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo son santos. Amén. Es santo. Y aquí está San Nelson. Claro, no vaya a prender vela, porque yo no necesito velas. Ni Cristo tampoco necesita vela. Cristo merece adoración. Alguien da gloria a Dios. Amén. Aleluya. Qué importante eso. El primer tiempo es ser santo. Qué bueno, amigo, que está aquí esta hora, los que están a través de las redes sociales, que usted se preocupe por ser santo. Es decir, apartarse del pecado y permanecer en santidad para Dios.
Aleluya. Segundo tiempo, vivir en santidad. Es que es importante entenderlo, porque tenemos mucha gente que dice, wow, me bautizo en el nombre de Jesús y después me aparto y ya con ese requisito entro al cielo. Hay que tener cuidado, porque no es solamente ser santo, sino vivir en santidad, que consiste en tener una vida alejada del pecado, desechando la desobediencia por completo y perfeccionando la santidad. ¿Dónde dice eso la palabra, pastor? Abra su Biblia en la primera carta a Pedro, capítulo 1, verso 15. Dice la Escritura: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. De manera que no es ser santo solamente porque me hice bautizar y ya. No, es vivir todos los días en santidad. Alguien tiene una alabanza para el Señor. Vivir significa permanecer, perdurar, aguantar, estar ahí al pie del cañón, como digo yo. Todo el tiempo viviendo ¿en qué? En santidad. Amén. Ese es el segundo tiempo. Abra su Biblia, por favor, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Nos enseña la palabra del Señor, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Alguien tiene una alabanza para el Señor? Aleluya. Entonces es importante que entendamos eso. Hay que perseverar en la santidad y perfeccionarla. La palabra del Señor nos enseña en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice la Escritura: el mismo que subió por encima, el mismo que bajó, ese mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alabanzas al Señor. Alguien puede preguntarse, pastor, ¿y hasta cuándo yo voy a ser santo? Hermano, hay que crecer en santidad a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Pero ese es el requisito estrella, el requisito indispensable para entrar al cielo. ¿Cuál? La santidad. Amén. ¿Y se maneja en cuántos tiempos? 3. ¿Cuántos llevamos? 2. Bueno, ¿y cuál es el tercer tiempo en que se maneja la santidad? El número 3 es perseverar en santidad hasta el día en que me muera o hasta que Jesucristo levante la iglesia. ¿Y eso qué quiere significar? Que aquí no hay oportunidad para el pecado. Porque el pecado destruye la relación entre Dios y los seres humanos. El pecado puede atajar tu entrada al reino de los cielos. El pecado puede destruir tu hogar, tu vida, puede destruir la vida de tu familia. Pero la santidad te trae acompañamiento del Dios Todopoderoso. La santidad te trae bendición de lo alto. La santidad te tiene reservada a ti, me tiene reservada a mí una entrada derechito al reino de los cielos. Amén. Vamos a comprobar lo que la palabra del Señor nos enseña en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el nombre admirable del Señor Jesucristo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, iglesia. Oiga, qué bonito pasaje. Es importante que cada uno de nosotros entienda
que debemos ser santos. Amén. Que debemos vivir en santidad y que debemos perseverar en santidad. ¿Hasta cuándo, pastor? Hermanos, hasta que la muerte toque la puerta. ¿Y eso qué significa? Yo no sé cuándo me voy a morir, pastor. Bueno, hay que permanecer en santidad hasta que me muera. Amén. Y entonces sí se cumplirá lo que la Biblia nos enseña. Morir en Cristo es ganancia. Pero morir en Cristo, es decir, viviendo en santidad. Alguien da gloria al Señor. Y o hasta que Cristo levante la iglesia. ¿Cuándo va a levantar Cristo la iglesia? ¿Ah? ¿Quién lo sabe? Nadie. ¿Cuándo se va a morir usted? ¿Cuándo me va a morir yo? Nadie lo sabe. Pero de que llega, llega. Amén. En cualquier momento. Eso lo que nos alerta es a estar listos. Gloria al nombre del Señor. Eso lo que nos alerta es a permanecer, a perdurar, a vivir, aleluya, a perfeccionar cada día la santidad. Porque sin ese requisito nadie podrá entrar al reino de los cielos. Alabanzas al Señor. Mira lo que la palabra del Señor nos enseña en San Marcos 13:13. Dice el texto: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, iglesia. Aleluya. Y es importante entender esto porque la Biblia nos enseña en la carta a los tesalonicenses. Nos enseña en el capítulo 4. En el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen en el Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí para el Señor. Así que, hermano, la esperanza que tiene todo cristiano que vive, aleluya, que vive y que permanece en santidad, es entrar al reino de los cielos. Y cuando Cristo aparezca en las nubes, después que estemos en las manos del Señor, que venga lo que quiera venir. Amén. Oye, ya uno en la mano de Cristo, que aparezca lo que quiera aparecer, que suceda lo que tenga que suceder. Pero lo que va a suceder después que Cristo levante la iglesia será algo terrible para la humanidad. Mientras la iglesia se va con Cristo, aleluya, aquellos que permanezcamos en santidad, en el mundo estará aconteciendo una catástrofe. Piloto y copiloto en el aire, en el avión, y Cristo aparece en las nubes. ¿No creen que el piloto deja que yo aterrice aquí en el avión? No, la Biblia dice que de un momento, un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, se va con el Señor. ¿Qué sucede con ese avión? El que va en la moto, el que va en el carro, el que está en el barco, el que está maniobrando en la empresa. ¿Ah? Dos pentecostales montados en la moto, pentecostales fieles, creyentes santos, aleluya. Montados en la moto y Cristo viene, ¡pum!, se desaparecen. ¿A dónde cae la moto? El que va en el carro, ¿a dónde queda el carro? Por eso, amado hermano y amada hermana, que no te suceda lo que le va a acontecer a los que se queden. Porque la Biblia dice que dos estarán en una cama durmiendo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en un molino moliendo, el uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Y eso lo que representa es aquel hombre o mujer que él es convertido y ella no. Que ella es convertido y él no.
Solamente imagínense que Cristo viene, se llevó a sus hijos, se llevó a su esposo, o se llevó a sus hijos, se llevó a su esposa, la puerta está cerrada y usted se levanta en la mañana llamando a Petronila. ¿A dónde está metida? ¿Para dónde se fue? La puerta está cerrada. ¿Y dónde están los niños? ¿Para dónde se fueron los niños? ¿Pues dónde están? Que no los veo. Saldrá a la calle loco llamando a la familia. Y no solamente él y todos los que se hayan quedado. Amén. Y correrán buscando a la familia, pero no la hallarán. ¿Sabe qué es lo terrible? Que aquel que viva mal en el Evangelio, que aquel que no persevera en santidad, es el que va a decir: Jesucristo vino y se llevó a la iglesia. Hermanos, será un día terrible para los que se queden, pero será un día glorioso para aquellos que perseveremos en santidad y nos vayamos con el Señor. Iglesia de Cristo, prepárate, porque el Señor no demora en venir por su iglesia. Les invito a estar en pie en este momento, iglesia. Prepárese, aleluya. Dígale a Cristo que lo ayude a ser santo cada día, que su vida pueda permanecer, que su vida pueda vivir y pueda permanecer y perseverar en santidad. Porque sin este requisito nadie verá al Señor. Amén. Así que es muy importante la santidad, sí, más que las 3 comidas del día. Es muy importante. Vamos a clamar al Señor en este instante, rogando a Él su gracia, su amor. Usted que se encuentra allá en su hogar, en este momento, yo quiero invitarle en el nombre de Jesucristo para que ahí donde está, usted le pida al Señor que le ayude a permanecer en santidad. Y si usted todavía no es santo, entonces dígale al Señor: ayúdame a ser santo. Si usted ya es santo, dígale al Señor: ayúdame a vivir en santidad. Si usted ya vive en santidad, dígale al Señor: ayúdame a permanecer bien, a ser santo hasta el tiempo que usted venga por mí, Señor. Amén. Hermanos, porque escrito está: sin santidad nadie verá al Señor. A la gente le gusta mucho el fanatismo hoy y se olvida de la santidad. Sin ese requisito, nadie al reino de los cielos podrá entrar. Vamos a orar en este momento, rogando al Señor que nos ayude. Soberano Dios, oh bendito Padre Celestial, Rey de los reyes y Señor de señores. Este requisito es indispensable para cualquier persona poder entrar en tu reino. Te ruego, soberano Dios, nos ayudes y nos bendigas. Bendice la iglesia en este lugar, en esta preciosa hora. Que tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, cada día nos aliente a perseverar en la santidad, a permanecer en la santidad, a vivir en la santidad. Así te ruego, Señor, por mis amados hermanos, por esta congregación, Señor, y por cada persona que en esta hora está oyendo tu palabra a través de las redes sociales. En tu nombre glorioso te lo pido en esta hora, Jesucristo bendito. Bendice a tu amada iglesia. En el nombre admirable de Jesús de Nazaret te lo pido en esta hora. En tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén y amén. Alguien le da un aplauso a este Dios. Aleluya en esta hora. Oh, bendito el nombre del Señor. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre. Dios les bendiga. Bendito el nombre del Señor.